Seguramente en tu tránsito por las redes sociales te has encontrado esta idea: tienes que empezar por amarte a ti mismo. O consejos estilo: tu opinión no define mi valor. Así es que en este video vamos a hablar de autoestima y vamos a ver si todas estas ideas y consejos que están rellenando el internet realmente son ciertas. Así es que acompáñame. Para empezar, tenemos que saber de qué estamos hablando cuando hablamos de autoestima. Así es que necesariamente tenemos que analizar la definición de la palabra para entender a qué se refiere el concepto. Por lo tanto, vamos a utilizar la definición del American Psychological Association, o la APA para los cuates, y que define la autoestima como el grado en el cual las características y cualidades contenidas en el autoconcepto son percibidas como positivas. Refleja la imagen física y la visión de los logros, capacidades y éxitos percibidos. Entre más positiva es la evaluación acumulada, más alta es la autoestima. Así es que, como puedes ver en esta definición, ya incluye una serie de características y de condicionamientos que son muy importantes. Para empezar, nos habla del autoconcepto, y ahorita vamos a definir qué es el autoconcepto, pero después nos habla de la imagen física, de los logros, de los éxitos, etc. Y entonces, aun cuando no lo menciona como tal, es claro que estamos hablando de la autoimagen, y ahorita que hablemos de la definición de la autoimagen vas a ver por qué. La autoimagen es una idea que nos ha acompañado a lo largo de muchos siglos, incluso tenemos nociones del medievo en el cual se hablaba de la autoimagen. Y por cierto, si quieres saber más de las diferencias entre estos conceptos, te dejo este artículo, y para que veas cómo coinciden la definición de la autoimagen y la referencia que se hace en la definición de autoestima, vamos a analizar la definición. La autoimagen se define como: es una fotografía mental que es resistente al cambio, que no solo incluye los atributos físicos, sino que también incluye los juicios y opiniones sobre nosotros hechos por otras personas y que hemos ido asumiendo con el tiempo. Entonces, como puedes ver, tanto en la definición de autoestima como en la definición de autoimagen, se habla de los atributos físicos, de las ideas o de los juicios que hace la gente que nos rodea y que influye en la valoración tanto de nuestros logros, nuestros éxitos y de nosotros como personas. Y aquí nos encontramos un primer detalle interesante que desmiente gran parte de las creencias de la gente. Muchas personas creen que si uno cuida su apariencia física o va al gimnasio, automáticamente se va a elevar nuestra autoestima. Que sí, la apariencia física es uno de los componentes, pero no lo es todo. Por lo tanto, el creer que podemos construir la autoestima única y exclusivamente cuidando la apariencia física o yendo al gimnasio es tanto como creer que podemos construir una casa elevando una columna. Se nos va a caer. Pero ahora bien, pasemos al segundo término que se incluye dentro de la definición de la autoestima, que es el autoconcepto. La creación de este término se le atribuye a Carl Rogers y él lo definió como: el autoconcepto es una colección de creencias sobre nosotros mismos que son dinámicas y están basadas en comparaciones. Usualmente el autoconcepto es la base para responder ¿quién soy? Y entonces, analizando la definición, nos encontramos que hay dos conceptos fundamentales que, si los desmenuzamos un poquito, explican por qué la mayor parte de los contenidos y de los consejos y de toda esta sabiduría popular que existe alrededor de la autoestima está francamente equivocada. El primer punto es que son creencias dinámicas, que el autoconcepto no es estable en el tiempo, va cambiando y es muy situacional, depende mucho de la situación en la que nos encontremos, y por lo tanto esta idea que tenemos sobre nuestra apariencia física, nuestros logros, nuestras capacidades, va a ser mucho más estable en el tiempo que la variabilidad que tiene el autoconcepto, que no va a ser estable en el tiempo. Y no va a ser estable en el tiempo porque aquí entra la segunda característica: está basado en comparaciones. Y entonces, dependiendo de la comparación que yo haga, es la valoración que voy a obtener. Pero además, esto trae una consecuencia lógica que es sumamente importante. Yo no me puedo comparar con el aire. Necesito fundamentalmente de la existencia del otro para poder compararme con él. Y si lo analizamos un poquito detenidamente, nos vamos a encontrar con que esta es una constante alrededor de las definiciones, tanto de la autoimagen como del autoconcepto, como de la autoestima, porque en la autoimagen dice claramente: la opinión de los otros que tienen sobre nuestra persona y que nosotros absorbemos es parte de lo que construye nuestra autoimagen. Si no hay otros que nos den su opinión, vamos a tener un vacío en la autoimagen.
Por lo tanto, no podemos valorarnos nosotros solitos. Necesitamos de la presencia de los demás para que sean ellos los que nos otorguen el valor. Y nos otorgan el valor gracias a los códigos culturales, a las normas sociales, a las reglas de comportamiento y a las aportaciones que nosotros en lo individual le hacemos al grupo en general. Entonces, para crear autoestima, necesitamos forzosamente de la existencia del otro, que nos retroalimente, nos dé una perspectiva y nos permita establecer comparaciones para que nosotros encontramos cuál es nuestro lugar en el mundo. Y aun cuando la definición de la APA no lo menciona, me parece que es fundamental que hablemos de un tercer concepto que también forma parte de la autoestima. Y este concepto es el de autoeficacia. La autoeficacia la propuso Bandura en los 70s. Sin embargo, después la retomó uno de los investigadores más importantes en el área de la personalidad, que es Carver, y entonces la utilizó para analizar cuál es la interacción entre autoestima y personalidad. Y no solamente con la personalidad, sino también con los estilos de afrontamiento al estrés. Pero de eso después platicamos. Entonces Carver define la autoeficacia como la creencia individual de actuar de formas determinadas que nos permite alcanzar objetivos específicos. Entonces, para Carver, el que hacemos con tal de alcanzar una meta es lo que determina nuestra autoeficacia. Si lo hacemos de manera correcta y nos acerca a la consecución del objetivo, o nos aleja y por lo tanto entorpece la consecución del objetivo y juega en contra de la creación o de la constitución de la autoestima. Pero además encontró algo muy interesante en sus investigaciones, que es una diferencia de género de cómo hombres y mujeres construimos nuestra autoestima. Mientras que los hombres construimos nuestra autoestima a partir de la autoeficacia, es decir, a partir de lo que hacemos en pos de conseguir nuestros objetivos, por otro lado encontró que las chicas construyen su autoestima a partir de la autoimagen. Y esta diferencia la podemos ver en el tipo de contenido que subimos a redes sociales, hombres y mujeres. Mientras que las chicas en general suben contenido que tiene que ver con su apariencia física y que a través de esta apariencia física buscan una retroalimentación y una valoración positiva del mundo que las rodea, los hombres usualmente subimos contenido de lo que hacemos, de nuestras profesiones, de las cosas a las que nos dedicamos o de nuestros hobbies. Y todos estamos persiguiendo esta retroalimentación positiva de que la gente valore lo que hacemos y a través de esto nos hagan sentir bien. Por eso la autoestima tiene que ver con la evaluación de la comparación, la evaluación de los logros, la evaluación de la consecución de éxitos, la valoración de atributos, de características, de aptitudes, de actitudes, de conductas, etc. Pero además aquí cabe señalar algo muy importante, y es que aparentemente cuando estamos hablando de autoimagen y autoconcepto estamos hablando de ideas, no es algo tangible como tal. Estamos hablando de características, de logros, de evaluaciones, de conceptos, mientras que cuando estamos hablando de autoeficacia, estamos hablando del mundo en lo concreto, de conductas, de cosas que hacemos con tal de conseguir algo. Pero aquí está lo interesante. Resulta que uno no puede cuidar su apariencia física sin tomar acciones. Por lo tanto, la autoimagen y el autoconcepto implican el uso de la autoeficacia o fomentan el uso de la autoeficacia. Y entonces aquí está el primer tip. Si tú quieres empezar a elevar tu autoestima, tienes que empezar a tratar de mejorar las cosas que haces con tal de conseguir objetivos concretos. Pero no es cualquier objetivo. Tienen que ser objetivos que sean valiosos y que el grupo social que te rodea retroalimente de una manera positiva. Entonces, fíjate la diferencia de un consejo que proviene de la consecuencia lógica del análisis de las definiciones a simple y sencillamente decirte tienes que empezar por amarte a ti mismo. Pero pasemos a un siguiente punto, y es que justamente el estudio de la personalidad lo que nos abrió fue la puerta para entender que hay personas que tienen un locus de control externo y un locus de control interno. Pero caos, ¿esto qué quiere decir? Pues déjame te explico. El locus de control no es
más que la sensibilidad que tienen cada una de las personas al juicio o la opinión de los demás. Hay personas que son más susceptibles a las opiniones de los demás y hay personas que son menos susceptibles. Y esto quiere decir que la valoración y la retroalimentación social que recibimos va a ser más importante para algunas personas que para otras. Pero en ningún momento esto quiere decir que tanto la retroalimentación social como las comparaciones dejen de ser importantes. Y justamente este es el problema, que hay muchas personas que por sus características individuales están tratando de difundir la idea de que la solución a una buena autoestima es el individualismo, cuando, como estamos viendo en las definiciones, la participación social es fundamental y por lo tanto otra consecuencia lógica de estas definiciones es que los actos prosociales, los actos que realizamos para tratar de favorecer a la comunidad en la que vivimos, no solamente van a ser valorados de una forma positiva, sino que también van a ser retroalimentados y premiados. Por lo tanto, lejos de acercarse a favorecer el desarrollo de la autoestima o de una autoestima sana, están aconsejando justamente lo contrario, porque necesitamos hacer cosas que sean valoradas por el mundo que nos rodea, para que entonces el mundo que nos rodea nos premie, nos aplauda y nos diga qué bueno eres. Y a través de ese premio nosotros nos sintamos valiosos y nos sintamos bien. Pero aquí te voy a decir un secreto. En el siguiente video que vamos a seguir hablando de autoestima, vamos a analizar por qué la gente cae en el individualismo y en el egoísmo cuando empecemos a hablar justamente de la funcionalidad de la autoestima. Porque no solamente se trata de decir existe la autoestima y esto es la autoestima, sino existe, por qué existe, para qué existe, cuál es su función y por qué tenemos la necesidad, los seres humanos, de tener una autoestima. Pero eso lo analizaremos en el siguiente video. Así es que como corolario de este primer análisis que estamos haciendo acerca de la autoestima, podemos decir que la autoestima está construida a partir de la autoeficacia, la autoimagen y el autoconcepto, que los hombres construimos más fácilmente nuestra autoestima a partir de la autoeficacia, mientras que las mujeres la construyen más a partir de la autoimagen, que la idea de amarse a sí mismo es una idea equivocada porque necesitamos de la participación y la retroalimentación de la sociedad en la que nos desenvolvemos y por lo tanto, lejos de establecer una actitud mezquina y egoísta frente a la sociedad, lo que va a favorecer un desarrollo sano de la autoestima es justamente tener conductas que favorezcan y que sean valoradas positivamente por esa sociedad en la que nos desenvolvemos. Y además, que no puedes construir tu autoestima única y exclusivamente cuidando tu apariencia personal, porque vas a dejar todas las demás áreas que constituyen la autoestima descuidadas. Por lo tanto, es importante que invirtamos energía, tiempo, esfuerzo en desarrollar metas, en desarrollar capacidades, aptitudes, actitudes y en plantearnos objetivos que sean tangibles, alcanzables y a corto plazo, porque a través del trabajo y de ir consiguiendo metas es como vamos a elevar en serio nuestra autoestima. Pero en el siguiente video vamos a hablar de más tips. Por lo pronto, bienvenidos al consultorio. Chistes que ustedes me hagan sus consultas, me hagan sus preguntas y entonces yo pueda responderles desde un punto de vista más técnico y más teórico qué dice la ciencia alrededor de las inquietudes y que dejemos de creer en espejitos o en opiniones, sino que nos basemos en la evidencia, porque la única manera de dejar de construir castillos en el aire es cuando nos basamos en la verdad. Y justamente por eso la verdad importa. Así es que los espero en el siguiente video en el cual vamos a hablar de la teoría del manejo del terror. Ya sé que suena a producción hollywoodense, pero es una de las teorías que habla de la autoestima y que más evidencia científica tiene. Por lo tanto, es una de las que más sustentada o mejor sustentadas están. Y por lo tanto, en el siguiente video vamos a hablar de cuál es la función de la autoestima. ¿Para qué sirve? Así es que no te lo pierdas y nos vemos en la siguiente semana. Por lo pronto, como siempre, me despido de ustedes, les mando un abrazo y les deseo que se porten mal, se cuiden bien, lo nieguen todo y nos estamos viendo en el siguiente. Chao.